De la perspectiva y significado político se ocupará Chema Urquijo. Es conocido de ustedes, licenciado en Derecho por esta universidad, ejerció de abogado, fue uno de los fundadores de Gesto por la Paz y en el Gobierno vasco ha sido director de Derechos Humanos y asesor de la Dirección de Víctimas del Terrorismo y actualmente continúa como asesor en el área de paz y convivencia. Y hay que decir que es uno de los muñidores de los encuentros que nos ocupan. Por ello, escribe junto con Mercedes Gallizo el epílogo del libro Los ojos del otro. Chema, tienes la palabra. Hola. Gracias, Arratsalde on, buenas tardes. Gracias a Deusto Forum por organizar un ciclo de 3 conferencias que recogen lo que Xavier Echeverría denominó en aquel artículo que publicó en el diario El Correo hace unos meses como acciones significativas que se habían desarrollado desde el Gobierno vasco en las 2 últimas legislaturas. Y digo gracias porque en las 3 acciones significativas tuvimos el placer, la oportunidad y el honor de participar desde la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo, el equipo que lo compuso en las 2 legislaturas, Maisabel Lasa, Jaime Arrese y yo mismo. Por lo tanto, para mí es un motivo de orgullo poder estar aquí participando en este acto que aborda una de esas acciones significativas que son los encuentros restaurativos. La publicación de este libro, que recoge en profundidad la experiencia de encuentros restaurativos habidos a lo largo del año 2011, es una magnífica oportunidad para acercarse a un proceso que probablemente ha sido valorado de una manera muy injusta en general por la opinión pública. Creo sinceramente que las valoraciones que se han hecho han tenido un componente a priorístico con mucho prejuicio y no han entrado en la profundidad de la experiencia. Creo que ha habido fundamentalmente 2 tipos de aproximaciones o 2 tipos de prejuicio. Por un lado, quienes han creído ver en esta iniciativa un ataque a la impunidad, no un ataque a la impunidad, sino una acción de impunidad que buscaba la impunidad de los presos terroristas, y por otro lado, quienes veían en este tipo de iniciativas una suerte de traición a los principios, de traición a la organización. Desde 2 ámbitos bien diferenciados se han hecho esas valoraciones que han eludido ahondar en la dimensión humana de un encuentro, de una iniciativa que tenía sobre todo mucho de eso, de humano, mucho más que de político. Creo, por tanto, que la lectura desprovista de prejuicios y sosegada de este libro puede contribuir a una aproximación mucho más ajustada y mucho más acertada de lo que fue esta experiencia. La experiencia de encuentros restaurativos no fue una acción incluida en la denominada Vía Nanclares. No fue una expresión del desarrollo de una política penitenciaria concreta denominada Vía Nanclares, pero sí se produjo en el contexto de lo que se conoció como Vía Nanclares, y solo fue posible en ese contexto. Yo nunca he sido muy amigo de la utilización de la política penitenciaria como un instrumento de la política antiterrorista. Nunca me ha parecido que la respuesta en la ejecución de las penas pudiera ser un elemento en la lucha contra el terrorismo, por grave y por dañino que pueda ser el terrorismo. No es menos cierto que lo he respetado, en el sentido de que también he sido capaz de ver el alcance que podía tener en la lucha contra el terrorismo. También es justo reconocer que ha habido algunas secuelas de esa utilización de la política penitenciaria como instrumento de la política antiterrorista que lamentablemente ahora tenemos que padecer porque deshacer ciertos caminos que se recorrieron ahora se están revelando como muy complicados. Consecuencias indeseables de esa utilización, por ejemplo, es la política de alejamiento, que con respecto a los presos de la organización ETA se ha producido y ahora se ve las dificultades para dar marcha atrás en ese tipo de políticas y de consecuencias indeseables de la utilización de esa política. Sin embargo, la Vía Nanclares tenía algo más que política antiterrorista detrás. También ofrecía la posibilidad de dar una respuesta diferenciada a presos que tenían una conducta diferenciada. La democracia y el Estado de Derecho no pueden dar la misma respuesta a quienes, cumpliendo condenas por delitos terroristas, no muestran el más mínimo signo de arrepentimiento ni hay ningún tipo de reflexión autocrítica que les conduzca justamente a lo que constituye el núcleo de un delito de terrorismo, que es la utilización de la violencia para defender un objetivo político, para buscar un objetivo político. Justamente quien, habiendo cometido un delito de terrorismo,
es capaz de darse cuenta del error cometido y de renunciar a la violencia y de repudiar la violencia, está precisamente en el núcleo del camino de la reinserción. Y la democracia tiene que dar una respuesta diferenciada frente a quien no hace esa reflexión. Y eso es lo que hacía la Vía de Nanclares básicamente. Y es en ese contexto en el que se produce la iniciativa de los encuentros restaurativos. Creo que es muy conveniente subrayar que estos encuentros se producen de una forma, tanto lo decimos en el epílogo Mercedes Gallizo y yo, un tanto curiosa. No es fruto de una reflexión, no es fruto de una estrategia del diseño, de una estrategia preconcebida de vamos a ver qué vamos a hacer, y surge casi un poco por casualidad. Pero es muy importante señalar que nace de la voluntad de los presos disidentes de ETA, del colectivo de presos que está cumpliendo su condena en la cárcel de Nanclares entonces. Es de ellos y de su voluntad de quien nace la iniciativa de los encuentros en Nanclares. Son ellos quienes manifiestan de una manera difusa, de una manera un tanto ambigua, sin poder precisar exactamente cómo, su voluntad de acercarse a las víctimas. Dentro del proceso de reflexión autocrítica que todos ellos habían tenido, de rechazo de la violencia, de reconocimiento, de asunción, reconocimiento del daño y de asunción de la responsabilidad por dicho daño, dentro de ese proceso ellos tienen la intuición o la inquietud de acercarse a las víctimas y no saben cómo. Es en ese momento cuando se pone en conocimiento de la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco esta inquietud para ver qué tipo de respuesta podíamos dar. Y es entonces cuando tenemos la inmensa fortuna de conocer a un equipo maravilloso de profesionales que se dedican a la mediación en el ámbito penitenciario, en quienes teníamos confianza absoluta, y a partir de ese momento se empieza a desarrollar la iniciativa. Para el desarrollo de la misma, además de esta voluntad inicial de los propios presos, que yo creo que es conveniente no olvidar en ningún momento, yo creo que es muy importante destacar el factor humano. Yo al comienzo de la intervención, antes de intervenir, tenía la sensación de que el papel mío era el menos importante porque soy el que menos contacto, el que menos protagonismo tuvo en todo lo que tuvo que ver con el proceso. Sin embargo, el hecho de que hoy no esté aquí Luis Carrasco, el hecho de que hayamos tenido tantas dificultades con muchas de las episodios que se cuentan en el libro, el hecho de que se haya obturado la vía de los encuentros restaurativos, que se haya manipulado a las víctimas hasta extremos insospechados que ahora se conocen de alguna manera en el libro, me hace ver que el factor político-institucional tiene importancia, porque precisamente son las administraciones públicas quienes tienen la responsabilidad de crear las condiciones propicias y adecuadas para que este tipo de iniciativas se puedan producir. No se trata de forzar a nadie, pero sí de crear condiciones para que si hay presos que tienen esa evolución y víctimas que están dispuestas a aceptar el proceso, este se pueda llevar a cabo dando todas las facilidades que son necesarias en este tipo de iniciativas. Y yo creo que esa es la responsabilidad de las administraciones públicas y la responsabilidad política. Por eso sí creo que es conveniente destacar el factor humano unido indudablemente al factor político. El factor humano, que significa que todo eso fue posible gracias a la relación de confianza que se estableció entre un grupo relativamente reducido de personas. Quiero mencionar de manera expresa, por supuesto, a Mercedes Gallizo, que aparece como coautora del epílogo conmigo, pero también me parece justo e imprescindible destacar la figura de Jesús Loza, que está aquí presente y que fue una de las personas que más contribuyó a poner la grasa necesaria para que todo este proceso se pudiera llevar a cabo. Tengo que mencionar también de manera expresa al director del Centro Penitenciario de Nanclares y a algunos funcionarios, muy poquitos, que en condiciones no siempre fáciles y en ocasiones con un ambiente hasta incluso hostil por parte de sus compañeros, fueron capaces de llevar a cabo el trabajo con el grupo de presos de Nanclares que posibilitaron el que esta iniciativa se llevara a cabo. Todos ellos fueron capaces, o fuimos capaces de tejer unas relaciones de confianza y de complicidad que dieron luz verde a una iniciativa de estas características. Yo acabo ya. Para mí personalmente, trabajando en la Dirección de Atención a Víctimas del Terrorismo, había un objetivo en la participación en esta iniciativa, que era procurar tener garantías de comodidad para las víctimas que intervenían en el proceso. Nuestra función principal, nuestro objetivo principal, era que la participación de las víctimas se produjera en condiciones
con garantías para que el resultado pudiera ser satisfactorio para ellas. En ese aspecto, nos limitamos a colaborar con el equipo de mediadores, que eran los auténticos responsables de que se dieran esas condiciones, y a garantizar con nuestras relaciones personales de confianza en las víctimas que eso iba a ser así, que su participación no iba a estar sujeto a un riesgo al menos excesivo dentro de lo que suponen las condiciones de comodidad. Por ello, el balance que pudimos hacer al término de las 2 fases de encuentros que se realizaron pues fue francamente satisfactorio, pero lo fue por la boca de las víctimas. Lo fue porque las víctimas que participaron en este proceso nos trasladaron de una manera personal, vehemente y con una sinceridad y con una franqueza que emocionaba realmente, que para ellos había supuesto un paso muy importante y que había supuesto un motivo de satisfacción íntima muy importante en el proceso de restauración de su propia condición de víctima. Por tanto, yo creo que como responsable político, como persona que participa en la vida política y que puede haber contribuido de alguna manera a que esto sea posible, no puedo sino lamentar que en este momento no haya, presumiendo que existe inteligencia política en todos los responsables de los gobiernos, que esa no se pueda estar abriendo paso y no puedan eliminarse los obstáculos que en este momento impiden que esta vía pueda seguir abierta para aquellos que lo deseen. Muchas gracias, Txema.